sesión. Sí. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal? El día de hoy, nuestro tema de aprendizaje es un- la cruz categorial. Fíjense. eh, Fíjense aquí, como podrán ver en el esquema, ¿sí? Sí, en el mapa conceptual, en nuestro tema, ¿no? Cruz categorial. Fíjense bien. Bueno, ¿qué es una cruz categorial, chicos? Bueno, es una técnica, ¿sí? Que se emplea mayormente para estudiar, ¿no? O sea, para hacer resúmenes, eh, para practicar para un examen, ¿no? Y así cuando estudiamos para un examen deberíamos de aplicar una cruz categorial. Es una técnica de estudio, ¿bien? ¿Qué te permite esta técnica? Bueno, fácil, ¿no? Organizar información relevante, o sea, las ideas principales alrededor de una tesis. ¿Qué es una tesis? Una tesis es una respuesta, es una proposición, muchachos. ¿A qué? A una cuestión, o sea, a una pregunta, ¿no? ¿Sí? A una pregunta. Fíjense, ¿no? Y la tesis es la que vamos a defender, ¿sí? Es nuestra respuesta a ese cuestionamiento, ¿sí? Una cruz categorial tiene una estructura. La estructura está basada en la tesis, ¿no? Que es la idea a sustentar, ¿sí? Los argumentos que son, bueno, nuestras herramientas, nuestros argumentos son nuestras herramientas con las cuales vamos a defender, o sea, son los fundamentos, ¿ya? Para defender la tesis. Consecuencias, que son los hechos que se derivan de los argumentos. O sea, ¿qué quiere decir esto? De que consecuencias sí es verdadero o falso, ¿no? El propósito, bueno, ¿qué es lo que perseguimos? ¿Sí? Es la finalidad, ¿ya? Y el contexto es dónde se va a desarrollar, o sea, las situaciones, los fenómenos y las circunstancias que ocurren en un lugar y tiempo determinado, chicos. ¿Ya? Y así es como se formula una tesis, ¿no? Esto es como una técnica, una cruz categorial. Bien, bueno, ¿qué vamos a utilizar, no? ¿Cuáles son nuestros métodos o nuestra estrategia? Bueno, vamos a elegir primero un tema, algo que nos interese, ¿no? Para investigar sobre él. Luego vamos a dibujar una cruz de acuerdo con el modelo presentado. ¿Cuál es el modelo presentado? Es el siguiente, chicos. Bien, esta es la estrategia que vamos a, esa es la técnica, ¿no? De una cruz categorial. Bueno, luego vamos a plantear una tesis y bueno, la vamos a escribir en la parte central, ¿sí? Justo aquí donde dice tesis, ¿ven? Luego vamos a señalar los argumentos y escribirlos en la parte superior de la cruz, o sea, en la parte de arribita, ¿sí? Arriba. De la tesis, arriba. Aquí fíjense, tesis va en medio, argumento va arriba, en la parte superior, propósito en la parte derecha, contexto en la parte izquierda y en la parte posterior va consecuencias, ¿no? Fíjense. Luego vamos a determinar, ¿no? Las consecuencias que se dan a partir de la tesis y escribirlas en la parte inferior, ¿no? En la parte donde van las consecuencias. Después vamos a revisar el organizador si es necesario mejorarlo, ¿no, muchachos? Con la técnica del subrayado, ¿no? Bien. Y es así como se trabaja un tema, ¿no? Algún tema que nos apasione, ¿no? Por ejemplo, ahora, ¿qué es el tema de moda? ¿Cuál es el tema de moda? ¿Sí? O el tema de coyuntura. Puede ser, ¿no? El COVID-19, ¿sí? Una tesis, ¿no? Nuestra respuesta ante ese problema, ¿no? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿No? Busca crear conciencia, por ejemplo, ¿no? Aquí un ejemplo de un tema. La tesis, vamos a empezar por una tesis, ¿no? Incentivar la solidaridad social y ambiental en un país está relacionado con el cuidado de toda la población. Bien. Nuestro argumento, la solidaridad social y ambiental implica un compromiso, ¿no? Con todos los habitantes de un lugar. O sea, ¿a qué se está refiriendo la tesis? Al medio ambiente, ¿sí? Nuestro propósito busca crear conciencia en los habitantes de un país sobre la importancia de la solidaridad social y ambiental, ¿no? En el contexto, en los diferentes lugares del país, se debe lograr que la población tome conciencia del problema de la destrucción de los ecosistemas.
bueno, y sus consecuencias, ¿no? Las consecuencias negativas son innumerables, ¿no? Y así. Y aquí nos planteamos, ¿no? ¿Qué argumentos considerarías para incentivar la solidaridad social y ambiental en la sociedad, ¿no? Bueno, esta es nuestra respuesta, ¿no? Y este es nuestro trabajo. Este es nuestro ejemplo. Bien. ¿Cuáles son los elementos que presenta una cruz categorial? Bueno, la tesis, el argumento, el propósito, el contexto y las consecuencias. Esa es nuestra estructura, ¿sí? Estos son los elementos de una cruz categorial. Bien. Mayormente, chicos, créanme, esto se los estoy enseñando aquí en secundaria, pero en la universidad va a ser algo similar, pero en un contexto más desplayado. ¿Qué quiere decir? De que nuestra tesis va a implicar una problemática real, ¿sí? Una problemática real, una problemática en la cual tengamos que nosotros primero investigar, ¿no? Y nos vamos a plantear una pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué la atmósfera en ciertos lugares es más oscura, más espesa? Es más espesa que en otros. ¿Por qué? ¿No? Ese es un ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Ahí está la cuestión, ¿no? Esa es la pregunta. Y nosotros vamos a plantear una respuesta que va a ser una tesis, ¿sí? Y nuestros argumentos va a ser nuestras armas a defender esa tesis. Y el propósito va a ser buscar, nuestro propósito va a ser buscar nuestro título profesional, por ejemplo, ¿no? Más o menos en el contexto donde se emplea, ¿no? La zona, ¿no? Otra tesis, ¿no? ¿Por qué en el Altair, en el 2019, eh, se obtuvo malas calificaciones supongamos, ¿no? En cuarto grado de secundaria, ¿no? ¿Cuáles son las causas, consecuencias, ¿no? Ahí está. De repente una de las consecuencias es el uso de celular en clase, quizá, ¿no? Y así, nosotros vamos a plantear, miren, esta es una técnica para que ustedes básicamente sepan cómo desarrollar temas. ¿Ya, muchachos? Su tareita va a ser investigar un tema, ¿no? De preferencia y van a elaborar en el cuaderno una cruz categorial, de acuerdo a todo lo que se ha planteado el día de hoy. ¿Ya, chicos? Y así es como fácil, ¿no? Es fácil, ¿no? Es fácil. Solamente hay que aplicar nada más esta técnica. ¿Por qué? Porque eso nos va a servir más adelante, chicos, ¿sí? Recuerden que tesis ahora en la fase superior, ya sea en institutos o en universidades, nos va a permitir graduarnos. Muchachos, y así acaba la clase del día de hoy. Ha sido un gusto, un placer. Dios los bendiga y ojo, a cuidarnos, ¿sí? No salir si no es necesario, ¿ok? Cuídense.